Bueno, Egunon, buen día, buenos días. Gracias, Unai, gracias a vosotras y vosotros por invitarme a esta escuela de verano de vuestro sindicato. Si me lo permitís, la exposición la haré de pie, porque así vehiculo los nervios, ¿de acuerdo? Te voy a pedir a Unai que me vaya pasando las diapositivas. ¿Tenemos un micro por aquí? Aquí. Este es el micro. ¿Este es el micro? Sí. Este es el arma, ¿Ah, sí? el mío es. Hay un pensaba que era un micro así. No, si prefieres eso. No tengo ni idea. ¿Sí? Entonces, en plan. ¿Así va bien? ¿Sí? No metes en el bolsillo así, Vale, que la antena vale, se quede por muy fuera. bien, muy bien. Bueno, me he permitido traer una presentación en PowerPoint, ¿de acuerdo?, para acompañar esta intervención. Y Unai, por favor, yo tiendo a enrollarme. Cuando falten 10 minutos me vas avisando, ¿vale? Y voy acelerando si es preciso. A ver, podríamos empezar diciendo que es difícil, a mi modo de ver, imaginarse que un país puede ser independiente jurídicamente respecto a otro, si depende económicamente del mismo o si es parte de una economía global con el otro país del cual quiere independizarse. Pero resulta ya imposible del todo, mi modo de ver, conseguir la soberanía política, que es más que la independencia jurídica, conseguir la soberanía política de un país si no tiene un grado importante de soberanía económica también conseguida. Yo creo que antes, hablando con Unai, ¿no?, tomándose el cortado aquí en el descanso, le volví a preguntar, ¿no?, le vuelvo a preguntar, ¿vosotros el sindicato tiene una caja de resistencia?, ¿no? Y me ha dicho sí, y he pensado, es justo esto, es decir, vosotros, digamos, sois independientes políticamente, sois soberanos políticamente, porque sois soberanos económicamente, porque si no sería muy difícil de serlo, y eso creo que es lo que ocurre, por desgracia, en muchos otros sindicatos. Bueno, yo creo que nos tenemos que aplicar el cuento también para lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, que es cómo construimos soberanía económica y, en mi caso, cómo desde la economía social y solidaria podemos aportar soberanía económica junto con otros actores y junto con toda la sociedad para más adelante poder tener la soberanía política plena. Podríamos decir también que, ya lo sabéis, quien controla los recursos, ¿no?, quien controla la energía, quien controla la alimentación, quien controla la tecnología, quien controla las telecomunicaciones, quien controla nuestros puestos de trabajo, pues en el fondo es quien tiene el poder económico es el que da poder político, ¿no? Y ¿puedes pasar la imagen? Y bueno, aquí tenéis un personaje, ¿no?, que seguro que conocéis, ¿no?, Josep o José o Pepe, porque le gusta decirse de las tres formas y es muy legítimo. Borrell, flamante ministro de Exteriores del flamante gobierno del PSOE. Bueno, en una manifestación multitudinaria en Barcelona, en los momentos álgidos del proceso soberanista, ¿no?, el 29 de octubre, 2 días después de que se proclamara, pero que no se implementara la independencia de mi país, digámoslo así, en el meeting final, pues dijo una frase como esta, ¿no?: si hubiera independencia, muchos irían al paro, pero no va a suceder con el 155. Bueno, en cierta medida, evidentemente, era crear un clima de terror, un clima de pánico, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que bueno, esto en todos los procesos de emancipación social o nacional, la amenaza o el chantaje, a llamarle como queráis, económico, siempre ha tenido lugar. Es decir, desde políticas reformistas, ¿no?, como comentaba antes Edoy, pues por ejemplo en la Francia del año 81, cuando Mitterrand, del Partido Socialista francés, pues empezó una tímida política de izquierdas y se atrevió a empezar a nacionalizar algún banco, de acuerdo con el programa de la izquierda plural, que era su programa, pues inmediatamente hubo una bajada brutal de la bolsa hasta que corrigió y no nacionalizó la banca. Tenemos el ejemplo mucho más reciente de Grecia, ¿no?, de Syriza, que después de un referéndum
incluso así, no se atrevió a hacer frente a los dictados, a enfrentarse a la Troika y tuvo que aceptar, pues prácticamente empeñar parte del país para seguir gobernando, ¿no? Y si lo miramos desde el punto de vista de los procesos de emancipación nacional, pues también tenemos multitud de ejemplos de este tipo, es decir, por decirlo de alguna manera, los países que han pretendido ser independientes de nuestras latitudes, de nuestras culturas, pongamos Quebec en Canadá o Escocia en Gran Bretaña, pues también han tenido los mismos problemas. Es decir, el primer referéndum que se hizo en Quebec en el año 1980, pues cuentan que la carretera que unía Montreal, digamos de la región de Quebec con Toronto, la zona anglófona, pues en aquellos días previos al referéndum, los camiones blindados de dinero y marchaban todos del Quebec para ir a refugiarse, encontrar un refugio seguro en la parte anglófona. Y en Escocia lo mismo. En Escocia, cuando hubo referéndum más reciente, pues también la amenaza de muchas grandes empresas de deslocalizarse, de marchar ante los peligros de la independencia. Por lo tanto, esto no nos tuvo que extrañar, aunque ciertamente pues, fue un elemento de chantaje y de presión y de terror en muchos sectores, que hizo que un sector más indeciso del movimiento soberanista pues repensara si valía la pena, teniendo presente esta amenaza, que podemos ver esta amenaza en otras imágenes. Si puedes pasar, por favor, Unai. Por ejemplo, bueno, eso fue la fuga de empresas, ¿no? Que sabemos que estaba planificada ya antes del verano, que había 120 grandes empresas, digamos, lo que llamamos el capitalismo del BOE, o del IBEX 35, que ya tenían decidido que cuando, digamos, apretarían el botón unos días antes que el referéndum finalmente se llevaba a cabo para marchar sus sedes, que no sus fábricas, hacia otros puntos del Estado, notablemente Madrid, pero no solo Madrid. Se dice que hubo unas 2.471 empresas que se fugaron de Cataluña. Las cifras son muy relativas porque en realidad estas fueron las que empezaron el proceso, que solo concluyeron un 10%, pero incluso así el efecto más psicológico que económico pues fue muy fuerte. Y podíamos, para terminar de encuadrar la situación, pues estas llamadas a la boicot de productos catalanes que podemos encontrar pues por internet a puñados. Bien, pues esto naturalmente sirvió para crear un clima de indecisión, de miedo, ¿no? Ante el paso que íbamos a tomar, digamos, la mayoría del pueblo catalán. Y para enlazar con el tema que se me ha pedido, podríamos decir que, por tanto, que la soberanía económica es una tarea imprescindible para conseguir la soberanía política, que necesita de muchos actores, que necesita el concurso de toda la sociedad, porque aparte de ser trabajadores somos consumidoras, y por tanto podemos escoger a qué tipo de empresas pues tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos digamos muchos de los servicios que necesitamos. Es una tarea compleja en que, rescatando las palabras que comentaba antes, que decía antes Sayoa, que me han parecido muy oportunas, pues todos podemos y debemos ser sujetos políticos, lo podemos ser en este caso. Pero bueno, a mí se me ha pedido que hable concretamente de la economía social y solidaria como posible actor, entre otros más, de la construcción de soberanía económica. Y primero de todo, pues tendría que encuadrar o que explicar un poco qué entendemos algunos por economía social y solidaria. Aquí en Euskadi, bueno, tenéis el referente Mondragón, eclipsa muchas otras cosas, ¿no? Eclipsa cooperativas como la de DOI, ¿no? Por ejemplo, y por lo tanto en Cataluña eso no existe, para bien o para mal, no voy a entrar ahora en ello, y nuestras entidades de economía social y solidaria y nuestros referentes son probablemente distintos de los vuestros, ¿no? Yo aquí, en primer lugar, una idea que me parece clave, es decir, es posible hacer economía desde lógicas no capitalistas, es posible hacer economía desde la solidaridad, desde la igualdad, desde la sostenibilidad, desde la democracia, y esto no es una teoría. Es decir, la economía social y solidaria será pequeña, pero no es una teoría, es una práctica. Y una práctica extendida en todas partes del mundo, que ha ido cogiendo cada vez más fuerza desde los años 80 del siglo pasado. Y aquí he querido reflejar esta idea con
con 5 o 6 experiencias, iniciativas de economía social y solidaria de todo el mundo. Por ejemplo, Toronto, la parte anglófona de Canadá. Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un edificio, Hospitality Workers Housing Cooperative, que es una cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso, que es copropiedad del ayuntamiento, del sindicato de trabajadoras y trabajadores del gremio de restauración, ¿de acuerdo?, de la ciudad de Toronto, y de las personas, obviamente, las socias de la cooperativa que van a vivir en este edificio. Un edificio que, hay que decirlo, es bioclimático, tiene un huerto en la azotea, tiene un restaurante llevado por las mismas socias y socios de la cooperativa en la planta baja, etc. Bueno, pues es autoorganizarse para conseguir una vivienda con servicios comunitarios, ecológica, sostenible, desde el partenariado, desde lo público a lo cooperativo. Aquí tenemos otro caso, podemos ir de América del Norte a América del Sur, podemos ir a Argentina, y en Argentina en estos momentos existen unas 400 empresas que llamamos recuperadas, la mayoría en forma cooperativa. Eran antiguas fábricas que los trabajadores, las trabajadoras, pues cogieron en sus manos, y aquí tenemos una de las más emblemáticas, Zanón, en la provincia de Neuquén, Zanón, que actualmente se llama Coop Facimpat, fábrica sin patrón. Facimpat, donde trabajan más de 400 personas, se dedican a hacer azulejos, ¿de acuerdo? Podemos ir a Europa y hablar de Fiare. Aquí conocéis Fiare también, porque Fiare empezó, digamos, en el Estado español, en el País Vasco precisamente, pero bueno, sabéis también, probablemente sepáis que Fiare se alió, formó parte de la Banca Popolare Ética italiana. En estos momentos es una cooperativa de crédito a nivel europeo que tiene, digamos, 2 territorios, por llamarlos así, el del Estado español y el del Estado italiano. Y aquí tenemos, bueno, un cartel de Banca Popolare Ética que dice: cambiamos la finanza per cambiare l'Italia. Bueno, ¿es posible hacer bancos éticos? ¿Es posible hacer bancos que no se dediquen a la especulación inmobiliaria, a la producción de armamento, que sean democráticos? Sí. A verlos, haylos. Es decir, en toda Europa hay una Federación Europea de Bancos Éticos Alternativos que agrupa unos 25 o 30 bancos. ¿Son minoría? Sí, pero existen. Podemos irnos a Asia y Japón, por ejemplo, Seikatsu Club. Bueno, Seikatsu Club no es un club en el sentido de algo pequeño. Es cierto que nació en el año 65 por parte de 2 activistas, 2 mujeres de Tokio, que eran socialistas y feministas y ecologistas, ¿de acuerdo? Y que era el momento de introducción de los pesticidas, del DDT en las cadenas alimentarias. Ellas no querían consumir en primer lugar leche, digamos, de pastos donde se utilizaba el DDT, y por tanto entraron en contacto con ganaderos de las cercanías de Tokio y llegaron a un acuerdo para precomprarles, pagarles por adelantado la leche que producirían si estos ganaderos lo hacían del modo, digamos, tradicional. Bueno, a partir de aquí estas 2 mujeres, digamos, engañaron, entre comillas, a 30, 40 más. Se pasó de comprar solo leche a muchos otros productos alimentarios, y hoy en día Seikatsu Club es una federación de pequeñas cooperativas de consumo que agrupa más de 310.000 personas, más del 90% de las cuales son mujeres. Es un gran instrumento de empoderamiento de las mujeres en Japón. Son las precursoras, son la avanzadilla de la lucha contra los transgénicos, tienen cadenas de supermercados, incluso entraron a partir de los finales de los 70 en muchos ayuntamientos con políticas feministas y ecologistas, etc. Podemos volver a América del Norte, en este caso a Estados Unidos, Cleveland, y tenemos, por ejemplo, una cooperativa, Evergreen Energy Solutions, que es una cooperativa de energía renovable, energía verde, que forma parte de un grupo cooperativo más grande, que tiene uno de sus compromisos que el 10% de los beneficios de esta cooperativa, como de otras más que existen, pues van a una caja común para crear nuevas cooperativas en una ciudad, Cleveland, que es de aquellas ciudades del medio oeste norteamericano donde en los años 50, tipo Detroit, pues vivían casi 1 millón de personas, sobre todo trabajando en la siderurgia, la automoción, etcétera, y en esos momentos de 1 millón quedan 500.000 personas, con una tasa de paro enorme,
enorme, que en pequeña parte, se está intentando reducir a través de la creación de cooperativas, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos ver a Europa, ya hemos hablado de industria, pues vamos a hablar de medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, en Alemania existe el periódico Taz. El periódico Taz es un periódico cooperativo. Es una cooperativa en estos momentos que es propiedad de 5.000 personas socias, junto con las 30 o 40 que trabajan en la redacción y en la imprenta de la cooperativa. Una cooperativa mixta, propiedad de las socias y de las trabajadoras. Podéis ir a cualquier librería, kiosco de Berlín o de Hamburgo o de Frankfurt y encontraréis este periódico que, lógicamente, es el periódico, digamos, más alternativo, más de izquierdas, más ecologista, más feminista que existe en Alemania. Por tanto, tenemos ejemplos de que es posible hacer economía bajo otros presupuestos distintos de los capitalistas en cualquier parte del mundo y sobre cualquier actividad. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, esta cosa que tiene como ejemplos los que os he dicho antes, entre muchos otros, ¿cómo la caracterizamos? Pues podríamos definirla de un modo sencillo, diciendo que la economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas, y a mí me gusta llamarlas no solo económicas, sino socioeconómicas, porque son sociales y económicas al mismo tiempo, de todo tipo, es decir, de trabajo, de consumo, de comercialización, de crédito, de preservación de bienes comunes, etcétera, formales o informales, en el sentido de que muchas están constituidas como empresas, pero otras son agrupamientos informales de personas. La mayoría, evidentemente, son iniciativas colectivas, pero también un productor, un baserritarra, por ejemplo, que en Vizcaya o en Álava, por ejemplo, pues produzca en orgánico para grupos de consumo de su cercanía, pues también, evidentemente, forma parte de este conjunto que llamamos economía social y solidaria, que cumplan, digamos, estos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Pues, por decirlo de algún modo, que son iniciativas que priorizan la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de sus miembros y de otras personas por encima del lucro. Es decir, el objetivo no es el beneficio económico. En todo caso, eso será muchas veces el instrumento o uno de los instrumentos, junto con la organización y la gestión, para llevar a cabo otros objetivos, que son necesidades y aspiraciones, que puede ser un puesto de trabajo digno, que puede ser una educación pues, más crítica, más barata, que puede ser un consumo pues, ecológico, necesidades o una vivienda digna y con servicios comunitarios. Dicho de otro modo, podríamos decir que en el fondo estamos hablando de poner en el centro de la actividad económica, como os he dicho antes, poner la vida en el centro, es decir, la reproducción de la vida, no el capital, no el beneficio. En segundo lugar, son iniciativas que cuando son colectivas, en la mayoría de los casos, naturalmente, pues su gestión es democrática, es decir, todas las personas que participan en esa iniciativa, pues tienen, digamos, a una persona un voto, independientemente del capital que hayan aportado. Esto, naturalmente, después, según cada iniciativa, pues será una democracia, digamos, más representativa, más delegativa, o será una democracia más directa, más participativa. Naturalmente, Edoy antes comentaba, ¿no?, el tema del tamaño. El tamaño es crítico para muchas de esas experiencias y en general, yo diría, para todas las organizaciones. Y aquí, pues, cuando una iniciativa de ese tipo pues, crece mucho o crea toda una serie de mecanismos para mantener viva la participación o la democracia, esa democracia tenderá hacia la tecnocracia, que creo que es lo que puede estar ocurriendo en algunas iniciativas de aquí en Euskadi. Y en tercer lugar, son iniciativas que actúan orientadas por una serie de valores: la equidad, la solidaridad, la democracia, la inclusión social, el enraizamiento con el territorio. Y finalmente son iniciativas independientes de cualquier poder público, de cualquier otro poder privado empresarial. Y aquí os he puesto 4 ejemplos vuestros del País Vasco. Os he puesto el Coopera Mercatua, ese antiguo mercado de abasto cerca del Arenal de Bilbao, que a través de un convenio entre la red social Coopera y el Ayuntamiento de Bilbao se ha convertido en un mercado de productos de economía social y solidaria, donde podemos encontrar desde electrodomésticos de segunda mano reparados por empresas de inserción hasta alimentación ecológica. Os he puesto aquí, no se ve bien, pues pero es una tienda de traperos de Maús, de Iruña,
Os he puesto aquí la iniciativa de Cofábrica, una iniciativa de crear redes de intercooperación comarcal llevada a cabo por la gente de Olatucop, en Guipúzcoa. Y os he puesto aquí, que tampoco se ve nada bien, la iniciativa de Snetic. ¿Os suena Snetic? ¿Conocéis Snetic? Snetic como cooperativa del Valle de Orozco, ¿no?, en Vizcaya, que está luchando por una de las soberanías económicas, la soberanía alimentaria, y que es una iniciativa que agrupa pues a ganaderos, tiene el apoyo del ayuntamiento, tiene el apoyo de FIARE, a consumidoras, etcétera. Bueno, son iniciativas varias que yo creo que nos ayudan a comprender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social y solidaria. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, por favor? ¿De qué hablamos, pues? Pues yo diría que hablamos, o mejor dicho, ¿cómo se puede hacer economía social y solidaria? Pues se puede hacer a través de cooperativas de todo tipo, de trabajo asociado, pero también de consumo, de vivienda, de agrarias, de enseñanza, etcétera, a través de asociaciones y fundaciones del tercer sector de asociación de acción social, a través de sociedades laborales, también son a veces tiendas de comercio justo, entidades de finanzas éticas, empresas de inserción, economías comunitarias, por ejemplo, el Valle de Uroz en Navarra, la CABE, como ejemplo de experiencia neorrural, pues bueno, tiene una economía comunitaria propia desde hace mucho tiempo, que no se rige evidentemente por las lógicas del capitalismo. Trabajo autónomo responsable, ¿por qué no? Huertos comunitarios, monedas comunitarias, gestión comunitaria de bienes comunes, trabajo colaborativo en Internet, presupuestos locales participativos, bancos de tiempo, sociedades civiles privadas o sociedades limitadas que sean auténticamente democráticas y responsables, consumo responsable por parte de las administraciones locales, confrarías de pescadores, etcétera. Para mí lo importante aquí es que quede claro que, digamos, el nombre no hace la cosa, ¿vale? Es decir, yo no estoy afirmando que todas las cooperativas, que todas las sociedades laborales, que todos los bancos de tiempo sean economía social y solidaria. Estoy diciendo que la economía social y solidaria se rige por unos principios, que son los anteriormente explicados, y que muchas veces se realizan a través de esos instrumentos, lo que implica también que haya puesto esto aquí, es decir, haya dicho, ¿es posible que una sociedad limitada, que jurídicamente no es la mejor forma realmente de hacer economía social y solidaria, en la práctica sus socias, sus socios, pues trabajen de modo democrático, autogestionario, tengan responsabilidad social? Sí, al menos en Cataluña eso existe. En Cataluña nos encontramos, no sé si aquí en Euskadi también, nos encontramos que hay grupos de 4 o 5 personas que quieren montar una empresa, que quieren que sea democrática, socialmente responsable, van a un gestor y el gestor les dice, no hagan una cooperativa no, que es muy complicado, hagan una sociedad limitada. Y aquellos, digamos, pobres, al final hacen una sociedad limitada, pero luego vienen al movimiento de economía solidaria, a la xarxa de economía solidaria y dicen, oye, nosotros somos una SL, pero es que funcionamos como vosotros. Digo, muy bien, pues hablemos de ello, hagamos un balance social, veamos si realmente cumplís con esos principios. Si los cumplís, el nombre, la forma jurídica no hace la cosa, ¿de acuerdo? ¿Podemos continuar? A mí me gusta utilizar la metáfora del árbol para hablar de la economía social y solidaria. ¿Por qué? Pues porque pienso que, digamos, es una economía enraizada, y eso tiene mucho que ver con el tema de soberanías. Es una economía, digamos, que crece orgánicamente. Eso quiere decir que no la puedes, digamos, crecer desde fuera. Puedes ayudar, puedes regar el árbol. El árbol puede tener un buen fertilizante, debe tener sol y luz, naturalmente, pero el árbol crecerá a su ritmo. Y ese ritmo son el ritmo propiciado por las personas que están en cada proyecto. Como un árbol, pues depende sobre todo del subsuelo, que sea un subsuelo rico en nutrientes, y eso podríamos llamarlo el tejido social comunitario. Tiene que ver con otra cosa que comentaba antes el compañero, es decir, una sociedad muy individualista, una sociedad donde, pues, digamos, trabajas en una población, duermes en una segunda, el fin de semana te vas a la casa de campo de una tercera, estudias en una cuarta y te diviertes en una discoteca de la quinta, pues no estás enraizado en ninguna parte. Será muy difícil que tú, junto con encuentres a otras compañeras y compañeros para organizarte
y para tirar adelante un proyecto de economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera os conocéis, ni habéis desarrollado capacidades organizativas para tirar adelante proyectos que muchas veces no son sencillos, no son fáciles, son complejos. Por lo tanto, contra más organización, contra más asociacionismo, contra más empoderamiento colectivo exista en una sociedad, más fácil es que cuando esa misma sociedad tenga necesidades, digamos, económicas en un sentido amplio, se autoorganice y genere proyectos de economía solidaria. ¿Por qué? Porque se conocen entre ellos y porque han desarrollado habilidades tal vez en una coral, tal vez en un grupo ecologista o feminista o en una asociación de vecinas y vecinos. Da igual, en un club deportivo, pero se conocen y saben organizarse. A partir de aquí hay unos valores troncales de la economía solidaria, que yo aquí, porque no me cabía, resumido en democracia y solidaridad, pero que tendríamos que añadir como mínimo sostenibilidad e igualdad o equidad, ¿de acuerdo? Con los 4 valores. Y a partir de aquí se va desarrollando pues, el árbol con las distintas ramas. He puesto esas ramas de acuerdo con el ciclo económico, digamos, convencional, para que lo veamos. Es decir, primero tenemos una serie de recursos naturales o de conocimiento. Sería, digamos, la etapa en el ciclo económico de la apropiación. Nos apropiamos de los recursos existentes, sean naturales o sean de conocimiento. Bien, tenemos formas de economía social y solidaria en esta etapa. Sí, todo lo que llamamos últimamente los bienes comunes, los commons, el común. En Euskadi, todas los valles del Pirineo, también en Cataluña, pues tenemos muchas, aún quedan pervivencias, por desgracia, de gestión comunitaria, de los pastos, de los bosques, de algunos ríos, por ejemplo. Bien, pues, digamos, esos son comunes, es decir, un común, ¿qué es? Un común sería, pues, la gestión comunitaria de un recurso, que se le hace sostenible a través de la participación de todas y todos. Y por tanto estamos hablando tanto de, digamos, de bienes comunes naturales o materiales, por ejemplo, para ponerles un ejemplo cercano, pues bueno, pues en La Rioja Alavesa, ¿no? Pues hay un pueblo que se llama Moreda de Álava, muy pequeñito, que es el único pueblo donde todavía, por lo que he podido leer, pues se produce aceite de oliva, que ha sido sustituido mayoritariamente por los viñedos, y ese aceite de oliva, sobre todo, el 90% es para autoconsumo del mismo pueblo. Bueno, pues existe una cooperativa que se llama Trujal Cooperativa La Equidad, creada en 1946, que digamos, es un bien común, el Trujal, que sirve para que más del 90% de las personas, de las familias de Moreda, porque digamos, son socias de la cooperativa, puedan procesar digamos, las aceitunas y convertirlas en aceite de oliva para su consumo. Bien, pues es un ejemplo, como muchos otros, de un bien común, en este caso el Trujal. Pero podríamos hablar de bienes comunes de conocimiento. ¿Qué es sino Wikipedia, por ejemplo? Wikipedia es un bien común de conocimiento, que ha conseguido, sin pretenderlo, que la enciclopedia británica, digamos, la madre de las enciclopedias, cerrara. ¿Por qué? Porque se descubrió que Wikipedia, que es el trabajo colaborativo de miles de personas, gratuito y desinteresado por aportar conocimiento, se descubrió, por una parte, evidentemente, que era mucho más barato, que era actualizable mucho más rápidamente y que además no contenía más errores que la enciclopedia británica. Hay un estudio comparándolas y resulta que, bueno, que si tú pones, probablemente, si la enciclopedia británica tenía pues los 50 mejores expertos en microbiología escribiendo las 200 entradas de microbiología, pues seguro que estaba muy bien, pero de vez en cuando aquellas personas, afortunadamente también son humanas como nosotras y por tanto de vez en cuando se equivocaban. Y por tanto hay errores en las entradas de microbiología, por poner un ejemplo. Bueno, esto se contrapone pues con 2.000 personas que no son lo más de lo más en microbiología, pero que es gente conocedora del tema, que trabaja en ello y que continuamente van revisándose mutuamente. Por lo tanto, al cabo de un tiempo, a través de eso que llamamos inteligencia colectiva, que tiene mucho que ver con la economía social y solidaria, pues resulta que la calidad de las entradas de microbiología entre la Wikipedia y la enciclopedia británica pues prácticamente estaban a la par. Bueno, pues Wikipedia, Linux, todo lo que tiene que ver con, digamos, con las nuevas tecnologías de información y comunicación libres, abiertas, eso también son comunes. Eso también son materia primera para el segundo eslabón del proceso, que sería la transformación o la producción, si preferís llamarlo así.
bueno, pues tenemos multitud de empresas de trabajo autogestionado, sea en forma cooperativa, sea en forma de sociedad laboral, sea en forma de asociación o de autogestión, donde, digamos, las trabajadoras, los trabajadores, pues trabajamos de un modo autogestionario, etcétera. Compañero comentaba su cooperativa, pues yo también soy en nuestra cooperativa, empezamos 3, somos 13, autogestionamos nuestro trabajo, nos dedicamos en nuestro caso al sector de la comunicación. ¿Es posible construir empresas de ese tipo? Naturalmente que sí. Después de producir bienes y servicios, los que van para el mercado, aquí tendríamos toda la otra parte de economía reproductiva, que ya se ha comentado un poco antes, no voy a entrar aquí. Pues lo que va al mercado pues pasa por la fase de la distribución. Tenemos modos de distribución propios de la economía solidaria, sí, lo que podríamos llamar la comercialización justa. Es decir, sería el comercio justo más lo que hemos ido añadiendo de kilómetro cero, de consumo de proximidad, etcétera, etcétera. Y luego, después de la distribución, ¿qué hacemos? Lo consumimos, consumimos aquellos bienes y servicios que han pasado a través del mercado. Y hay formas de consumo propias de la economía social y solidaria, sí, lo que podemos llamar el consumo responsable, o consumo ético, consumo consciente, o consumo transformador. La palabra, digamos, da lo mismo. ¿Y quién consume? Todas, todos. Es decir, consumimos las personas individualmente, tomamos elecciones cada día sobre a quién damos nuestros cuartos y a quién no, ¿de acuerdo? Nos podemos preguntar con qué condiciones laborales, sociales, ambientales se ha producido aquello que consumimos o no. Y por tanto, digamos, esto está a nuestro margen de libertad, de soberanía, de capacidad de decisión, pero también consumen pues, nuestras empresas, nuestras entidades, los ayuntamientos, el gobierno vasco, la Generalitat de Cataluña. Por tanto, aquí la compra pública responsable por parte de las administraciones públicas también es un modo de favorecer este tipo de economía o la economía capitalista depredadora que es dominante. Hay una parte que no se consume, que va al ahorro, y del ahorro pasa a la inversión. Bueno, hemos visto antes el ejemplo de Fiare, Banca Popular Ética, es decir, ¿es posible invertir, ahorrar de forma... ¿Ya? Caramba. De forma de economía solidaria? Pues sí, tenemos las finanzas éticas. Y también la distribución del excedente. Por ejemplo, si un ayuntamiento lleva a cabo un proceso participativo para decidir el presupuesto de inversión local entre las vecinas y los vecinos a través de asambleas deliberativas, luego decisorias, etcétera, pues en cierto modo estas personas están haciendo economía, están decidiendo sobre una parte del proceso productivo, de la generación de riqueza, de un modo democrático y probablemente solidario. Y, en fin, tenemos que hablar de las monedas comunitarias, monedas sociales. Por ejemplo, el Eusko. El Eusko en Iparralde, pues es una de las monedas sociales más interesantes que existen en estos momentos en el hexágono francés. Bueno, hace poco, en enero, creo, el gobierno francés intentó impedir que el Ayuntamiento de Bayona pudiera favorecer el Eusko. Al final, afortunadamente, no se salió con la suya, los tribunales no les dieron la razón. Bueno, pues es posible que existan monedas que sirvan para enraizar la economía, la sociedad, que tengan valores sociales, en este caso también de promoción del euskera, que no sean el euro. Eso existe, sí, claro que existe. Por ejemplo, el Eusko, entre otras más. Puedes pasar. A ver, tenemos más rápido. Por tanto, estamos hablando de una economía enraizada, una economía, no en todos los casos, siempre generalizando, pero una economía que se basa, que la hacen los vecinos y las vecinas para resolver necesidades y, por lo tanto, con los recursos locales, que será difícil que se deslocalicen en la mayoría de los casos y que generan externalidades positivas más que negativas. ¿Puedes pasar? Iremos más rápido. Esta nos la saltamos. Sí. Todo esto puede contribuir a un nuevo desarrollo. Es decir, este tipo de prácticas económicas todavía minoritarias, naturalmente, por desgracia, a mi modo de ver, apuntan hacia otro modelo económico, hacia otro modelo de desarrollo, en que, para decirlo así muy rápido y un poco simplista, frente a la idea que lo mejor siempre es lo grande, la idea que es lo suficiente. A veces una cosa necesitas que sea grande, muchas otras no. Con una medida pequeña o mediana basta. Frente a lo global, lo local. Frente a la especialización que nos lleva a la dependencia y, por lo tanto, a la no soberanía, la diversidad. Frente a la idea del crecimiento como algo cuantitativo, el desarrollo como algo cualitativo. Frente a la idea de competir entre territorios, la idea de cooperar. Frente a la idea que el territorio
la tierra, por decirlo así, es meramente un soporte de la actividad económica, la idea que tiene una memoria, que tiene un patrimonio, que por tanto es un agente activo también, igual que nosotras y nosotros. Frente a la idea, por tanto, que esto genera una economía que nos excluye a la mayoría, pues una economía más inclusiva. Y eso tal vez también podríamos abordarlo desde el punto de vista de 4 ejes. Una economía más comunitaria, donde la comunidad no solo es desarrollada, sino que es el sujeto que desarrolla, que es muy distinto. Autocentrada, fundamental para la soberanía, es decir, que prioriza la satisfacción de las necesidades locales con recursos locales. Integral, en el sentido que genera riqueza, pero también vínculos, afectos, conocimiento. Y endógena, es decir, que aprovecha los recursos locales propios, tanto los tangibles como los intangibles del conocimiento. Y puedes pasar también. Bueno, eso iremos muy rápido. Es decir, antes lo comentaba también el compañero, Edoy. El principio de todo esto, digamos, esto es muy antiguo, podemos decir que es tan antiguo como la misma humanidad, es decir, que la gente se junte para resolver necesidades de un modo democrático, igualitario, pero su referente moderno serían las cooperativas que se crean a finales del 19, principios del 20. Y en esos momentos, la mayoría de cooperativas que se crean en Euskadi o en Cataluña, por ejemplo, pues estamos hablando que son creadas por un movimiento obrero que tiene distintas expresiones. La cooperativa es una de sus armas de resistencia y de lucha. Por ejemplo, la huelga de la canadiense en Barcelona en 1919, una huelga capital para el movimiento obrero catalán, pero que fue también la que obligó a que el gobierno español impusiera la jornada de 8 horas a todo el Estado, no lo olvidemos. Bueno, pues esta huelga, aquí tenemos un par de imágenes de esta huelga, sin pan y sin trabajo. ¿Cómo fue posible también? Porque había una retaguardia. Porque igual que vosotros tenéis una caja de resistencia, aquí había las cooperativas obreras de consumo en los barrios obreros de Barcelona que aportaban, por ejemplo, el pan gratis a las familias, porque si no, no habrían podido aguantar. Y muchas de esas cooperativas casi entraron en bancarrota, porque fue una lucha muy dura de más de 2 meses. Pero al final, esas cooperativas, 5 años después, estaban mucho más reforzadas. ¿Por qué? Porque la lucha obrera, la canadiense había permitido ver a los escépticos del movimiento obrero que las cooperativas eran parte suya también, que por tanto había que potenciarlas. Y a partir de aquí también se crearon muchas cooperativas de producción para abastecer a las mismas cooperativas de consumo. ¿Puedes pasar la imagen? Bueno, esto es muy largo, pero vale. Para que os hagáis una idea, barrio de Sants, hoy en día pues un barrio de Barcelona, antes un pueblo al lado. Mapa de 1930, la cantidad de cooperativas que había. Pero fijaros también en su nombre, que es muy interesante. Nueva actividad obrera, traduzco del catalán, la Redentora, modelo del siglo XX, el amparo del obrero, la nueva obrera, Unión Obrera de Sants, la igualdad, el progreso de Sants, cooperativa economato fraternidad republicana, farmacia cooperativa popular, cooperativa economía social. Es decir, los nombres ya nos dicen quién hay detrás y qué persiguen. Están persiguiendo una economía que ya no es capitalista. No lo conseguirán. Vendrá el golpe de Estado fascista, vendrá la guerra, luego los 40 años de franquismo. Todo esto se disoldrá casi, no del todo, en la historia, en la memoria. Pero aquí hay el embrión. Y, por ejemplo, una declaración de un cooperativista catalán del 1901, que dice en una revista de las muchas que había de cooperativa, revista cooperativa catalana, dice lo siguiente, que yo personalmente, no sé vosotras, pero firmaría ahora mismo, es decir, 117 años después. Revolución es transformar. La tarea a realizar no es de mera reacción contra lo existente, sino principalmente de acción a favor de lo que ha de venir. La labor cooperativa es una labor de acción social eminentemente positiva de construcción de un nuevo mundo. Se tenía muy claro ya, digamos, cuál era uno de los caminos. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, eso como os lo sabéis bastante mejor vosotras que nosotras y no tengo tiempo. Es decir, eso mismo lo podemos encontrar en Euskadi. Vuestro sindicato ha sido un promotor de cooperativas, como lo fue también la UGT en el caso de Cooperativa Alfa, por ejemplo. Podríamos leer, por ejemplo, lo que dijo Graciano de Ormaechea, me he equivocado aquí, en 1933. La cooperativa es la base esencial de la liberación económica de los pueblos, por lo que además de exigir la justa remuneración del salario al patrono, hemos de aspirar también al mejoramiento material mediante la constitución de cooperativas. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, podríamos decir, bueno, hay una serie de iniciativas que se van desarrollando. Yo aquí os he puesto ejemplos de Euskadi.
tal vez alguno con poco acierto, porque cuando miras desde lejos no ves lo mismo que cuando miras de cerca, y eso seguro que vosotros, si alguno de vosotros o vosotras está encandilada con el proceso catalán, si estuviera allá al lado, como estoy yo, pues vería todo lo negro, todo lo negativo que también tiene, ¿eh? Pero os he puesto estos ejemplos, os he puesto aquí pues Eticom como cooperativa de consumo de telefonía e internet, os he puesto los Necasarea, ¿no? Como alianza entre grupos de consumo responsables por parte del sindicato N, os he puesto Goyener, os he puesto COP57, os he puesto aquí pues una asociación que podríamos llamar un grupo de crianza compartida en Durango, os he puesto ULMA, por ejemplo, en soberanía del trabajo. Por tanto, soberanía del trabajo, soberanía de los cuidados, soberanía financiera y monetaria, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía en telecomunicaciones. Yo creo que son soberanías estratégicas para construir un nuevo país y un país distinto del que estamos y del que venimos, ¿de acuerdo? Y que la economía social y solidaria, modestamente, es uno de los actores que puede y está contribuyendo a ello. ¿Puedes pasar, por favor? En Cataluña, por ejemplo, ante la fuga de empresas, la Xarxa de Economía Solidaria, que sería el movimiento, digamos, más activo de economía solidaria en nuestro país, pues lanzó esta octavilla, y eso a través de las redes sociales. Dice, rompe dependencias, pásate a la economía solidaria. No financies a quien no nos deja decidir el futuro. No necesitamos Endesa, tenemos Som Energia. No necesitamos Telefónica, tenemos Son Conexión y Gifinet. No necesitamos una mensajería como MRV, ya tenemos Trébol. No necesitamos Codorniu, tenemos el cava o el champán de cooperativas como La Olivera, Covides, etc. No necesitamos Catalana Occidente, ni Allianz Seguros, ni Zurich, ni AXA. Tenemos Atlantis, Presión General, tal. Así no necesitamos el Banco Sabadell, tenemos Fiare, Triodos, COP57, etcétera, etcétera. Por tanto, es posible ya. Salgamos del mercado capitalista, formemos parte de un nuevo mercado que llamamos mercado social. ¿Puedes pasar? ¿Qué me queda? ¿5 minutos? 2. Pasa. Pasa. Bueno, no sé, pase, espera. Ve a la primera, por favor, a la anterior. A ver. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de esta economía todavía pequeñita, muy frágil, que es la economía social y solidaria? Pues que tú la analizas las cadenas de valor a las que pertenecen y te das cuenta que muchas de ellas acaban siendo, digamos, parte de un proceso productivo donde quien manda, por decirlo muy simplemente, son grandes empresas transnacionales. Y por lo tanto, pasan, digamos, muchas de ellas invisibles. He querido representar en rojo lo que sería economía social y solidaria, es decir, entidades, empresas de economía solidaria, y los flujos económicos en rojo también serían los flujos entre dos empresas de economía social y solidaria. Pero si yo aquí os pido decir que me digáis el mapa mayoritariamente cómo está, diréis seguro que es abrumadoramente negro, ¿vale? Si vamos a la otra imagen, ¿qué ha pasado aquí? Si lo contarais, veríais que hay el mismo número de nodos, el mismo número de flujos, o el mismo número de nodos, perdón. Pero, digamos, estos nodos se han ido articulando, se han ido vertebrando, han ido construyendo lo que llamamos un mercado social. ¿Cómo? Pues también a través del apoyo de la gente, de los consumidores y consumidoras que empiezan a consumir con criterios, no solamente aquellos de las 3 Bs de bueno, bonito, barato, ¿no? Sino también socialmente responsable, laboralmente responsable. Con lo que, articulando un mercado alternativo al capitalista, un mercado social, esto, dentro de sus limitaciones, y estamos dentro del sistema capitalista y por tanto hasta que esto no cambie, esto está limitado naturalmente, no podemos olvidarlo nunca, pero es mucho más visible y mucho más fuerte. ¿Cómo? Pues a través de la intercooperación y a través del apoyo de las consumidoras y consumidores. Adelante. Pasa. No sé si pasa. Sí, pasa también. Lo último. Hay muchos pilares para construir la soberanía económica. La economía social y solidaria, a mi modo de ver, es uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero hay muchos más. Y aquí he querido representar a algunos que seguro que me he dejado. Imaginémonos que esto es el edificio digamos, económico del nuevo país, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues aparte de la economía social y solidaria y otras empresas, digamos que no son propiamente economía solidaria, pero que bueno, que tienen unos ciertos rasgos de compromiso ciudadano, etcétera, que no me ha dado tiempo de desarrollar más esta idea, pues aparte de ello, ¿qué más vigas necesitamos para construir esta nueva casa en un sentido económico? Pues democratizar, socializar y reconocer los cuidados, naturalmente, una banca pública,
y, digamos, una banca pública en alianza con las bancas cooperativas que ya existen y que sea al mismo tiempo una banca pública ética. Eso al menos en Cataluña es una necesidad vital. Empresas públicas, es decir, no solo la economía solidaria en sí puede resolver todas las necesidades, necesitamos también empresas públicas, pero empresas públicas que realmente hagan honor a la etimología de la palabra pública. Pública viene de pueblo, de populus. Muchas empresas públicas, Bankia era una empresa pública, ya me diréis si tenía algo de público, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, empresas públicas, es decir, empresas, digamos, de gestión por parte de las trabajadoras y consumidoras. Por tanto, la idea de la economía solidaria, trasladarla a lo público y repensar lo público. Por tanto, necesitamos empresas públicas de dimensión nacional, de cada una de nuestras naciones, pero también, yo diría, sobre todo, municipal. Es decir, todo lo que sea distribuir, diseminar el poder político y económico nos ayudará a ser lo que hoy llamamos más resilientes ante las agresiones exteriores y mucho más democráticos y participativos, por supuesto. La planificación democrática, es decir, una política económica que tenga aspectos de planificación democrática de sectores estratégicos, telecomunicaciones, finanzas y moneda, energía. Una renta básica, que no es, como se ha dicho antes, una RGI, yo aquí añadiría, y una renta máxima, como comentaba antes el compañero, y de hecho eso no es socialismo, Roosevelt lo hizo pasada la Segunda Guerra Mundial, es decir, no tiene sentido, como sociedad, qué nivel de desigualdad estamos dispuestos a tolerar en función de las herencias, de las capacidades, de los talentos de uno, de quien gane menos, ¿a cuánto? ¿A 5, a 10? La cifra que me digáis seguro que es ridícula comparado con la cifra existente. Por tanto, tenemos que hablar de renta básica, por supuesto, pero también de una renta máxima, que se elimina a través de una fiscalidad justa, que no existe, y ecológica, a través de las ecotasas. Y un marco propio de relaciones laborales. Y, por supuesto, también introducir la participación y el control de los consejos de administración de las empresas capitalistas por parte de los trabajadores y trabajadoras. Como mínimo, empezar o volver a hablar, porque esto ya se habló en los 70, de cogestión en las grandes empresas. Yo diría que todo esto son vigas, son elementos para construir soberanías. Y para terminar, diría que, bueno, aunque uno de nuestros objetivos, al menos de mi objetivo, sea construir soberanía económica para tener soberanía política y vivir mejor, por supuesto, porque para vivir con las mismas condiciones de vida, pues, digamos, me da lo mismo ser una comunidad autónoma o ser un Estado independiente. Pero incluso si no lo consiguiéramos, cualquiera de estas cosas ya puede ayudarnos a vivir con menos desigualdad y con más participación y con más sostenibilidad. Por tanto, solo con una de esas cosas ya valdría la pena. Eskerrik asko.